¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos Peña, soy abogado, licenciado en Análisis de Sistemas, máster en Educación Superior, profesor de grado y de posgrado en la universidad, y me voy a referir a algunos temas de la propiedad intelectual. Hace años, hace 20 o 30 años, no era un tema más que de algunos pequeños sectores, los grandes autores, los editores de libros y también los editores clandestinos. Y hoy la propiedad intelectual se ha convertido en un problema de todos. Cuando encendemos la computadora y aparece Google, ya tenemos obras intelectuales. Y no solamente somos usuarios, sino que además la producimos. En algunos sectores especialmente, pienso en los operadores de turismo, no solamente se comunican, sino que además hacen un uso intensivo tanto de textos como de imágenes, porque estar en un lugar no es solamente una cuestión física, sino es una cuestión histórica, cultural y llena de sentido. Me voy a referir a algunos temas solamente que no son de común acuerdo, no son de la cultura popular. En primer lugar, todos entendemos la expresión "me robaron la idea". Todos sabemos lo que quiere decir, podemos decir "me hurtaron la idea". Significa que alguien hace aparecer una idea de otro como propia. En el ámbito académico es el acto más ruin que pueda existir. Bueno, y sin embargo es un error. Nadie puede robarle la idea a otro, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Las ideas no se pueden robar, porque ni acá ni en ninguna parte del mundo las ideas pueden ser de alguien. Las ideas no son sujetos de apropiación. La ley no protege a las ideas. Lo que protege la ley son la expresión de las ideas. Y todo lo que nosotros hacemos depende de alguna idea. Podemos tener ideas de negocios, podemos tener una idea de cómo hacer una marca comercial, podemos tener ideas de inventos, de diseños industriales, que son la forma esa que tienen los productos como las botellitas, y podemos también, podemos producir obras intelectuales. Lo que protege la ley es la expresión de la idea y no la idea. Una obra intelectual es una obra dirigida a lo artístico, a lo literario, a lo científico o a lo pedagógico. Fíjense, puede existir una idea, por ejemplo, la idea que tuvo Agustín Cusani, cuando escribió Los indios vienen cabreros, y la misma idea copiarla en otra obra, reproducir la misma idea pero expresar de distinta forma. O todos ustedes conocen el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, las ideas que usó su autor, Dan Brown, las sacó de otro libro. Las sacó de un libro que era un ensayo, que pretendía que gran parte de esos argumentos que se hacen en la novela fueran verdad. Bien, el autor de esa obra demandó a Dan Brown. Ustedes saben que Dan Brown ganó millones y millones de dólares, y sin embargo perdió juicio. Se comprobó que las ideas las había usado, pero el derecho no protege la idea. Entonces, nosotros podemos tomar ideas ajenas, entre comillas, porque dijimos que no son de nadie, y podemos expresarlas de otra forma. Esas expresiones que nosotros hacemos de las ideas dirigido a lo artístico, literario, científico y pedagógico, en cuentos, en novelas, en poesías, en dibujos, en fotos, nos pertenecen y están protegidas internacionalmente. Nosotros la hacemos en la Argentina y esa idea no puede ser copiada en Bélgica, en Sudáfrica o en Francia. La protección es internacional. En segundo lugar, la propiedad de los objetos individuales es infinita. Si yo tengo un terreno, lo tengo hasta el día que me muera, y el día que me muera, si no lo vendo por supuesto, pasará a mis hijos, y luego a los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Sin embargo, todos estos derechos, las marcas comerciales, los diseños industriales, las patentes de invención y las obras intelectuales, son derechos temporales.
decir, que el autor tiene derecho por un periodo de tiempo, el autor y sus descendientes, sus herederos, y luego el derecho desaparece. Y cuando desaparece, es de todos. No es, como muchos dicen, del Estado. Es de todos. Decir que es de todos o decir que es de nadie es exactamente lo mismo. Todos lo pueden usar. Las obras intelectuales están protegidas, en principio, por 70 años después de la muerte del autor. Hoy, con las tecnologías, nos parece mucho tiempo. ¿Por qué las obras intelectuales tienen una protección temporal y los objetos materiales no? Porque fíjense, cuando alguien escribe un soneto, puede ser un soneto absolutamente original, creativo, novedoso, muy inspirado, pero el que lo escribe no inventó la forma soneto. Tampoco inventó los endecasílabos, tampoco las metáforas, tampoco las rimas y por supuesto no inventó el idioma. Entonces, el sistema consiste en esto. Uno hace las obras intelectuales basado en toda la cultura que ha habido en la historia universal, toma de ellos, aprende de ellos, produce sus cosas y luego tiene un periodo de goce y cuando ese periodo se vence, vuelve a la bolsa genérica de la cultura. Esto ocasiona lo siguiente, un primer consejo. En vez de copiar, porque el derecho de propiedad intelectual impide que nadie copie una obra ajena, uno puede reexpresarla. ¿Qué derechos tiene un autor sobre su obra? En primer lugar, tiene derechos personalísimos. Son derechos inalienables. Inalienables quiere decir que no puede ni siquiera el mismo autor, con su voluntad, desprenderse de ellos. Tiene derecho a que su obra siempre aparezca con su nombre de autor. Tiene derecho a que su obra no sea mutilada, que no sea modificada. Y tiene un derecho extraño para nosotros, que es el derecho de arrepentimiento. Cuando un autor hace una obra y legítimamente transmite la explotación económica, siempre tiene derecho a arrepentirse, aunque eso signifique, obviamente, que va a tener que resarcir, es decir, pagar los gastos que hubo ocasionado. Además de los derechos personalísimos de los cuales los autores no pueden desprenderse, están los derechos de explotación económica. Los derechos de explotación económica son los derechos que tienen los autores para ceder en la manera que quieran y con los límites que determine los derechos que tiene su obra para que otros la utilicen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros compramos un compact de música en una disquería y pagamos 52 pesos, lo que nos dan en la mano y nos metemos en el bolsillo valdrá 2 pesos. Es decir, el plástico, un compact reproducido en cantidades industriales y un pedazo de papel. ¿Y los otros 50 que pagamos? Los otros 50 son derechos. Resulta gracioso que cuando la gente compra un compact se fija que el vidrio, el plástico no esté herido, que no esté rasgado, y sin embargo no se fija qué derecho compró. Cuando nosotros adquirimos una imagen porque alguien la hace, tenemos que determinar cuáles son los límites con que el autor nos ha autorizado para que nosotros la usemos. Si nosotros la usamos fuera de esos límites y el autor nos lo reclama, tendremos que pagar otra vez. Cosa que sucede muchísimas veces. Y si usamos una imagen o un texto que nosotros tomamos en Internet, el problema con Internet es que hay muchísimas cosas que son obras intelectuales y nosotros no podemos determinar si tienen un autor y si tienen derechos. Porque a veces son copiadas de algunos sitios y son puestas en otros, y en esos otros que son puestas no nos indican cuáles son esos derechos. Nosotros, para saber si algo es una obra intelectual, tenemos que determinar si tiene las características de las obras intelectuales. Es un error pensar que obra intelectual es aquello que hace alguien con el esfuerzo de su intelecto. Es muy común leerlo en los libros que el derecho a propiedad intelectual es el premio al esfuerzo que hizo el autor. Y tampoco es cierto. Hay algunos que les cuesta muchísimo hacer una obra intelectual chiquita y hay otros que les salen las canciones, por ejemplo, aunque no los quiera. Si a nosotros nos acordamos de Lope de Vega, que hacía 3 obras a la vez mientras se las iba dictando a sus secretarios, mucho no les costaba, y hoy son obras fantásticas.
el derecho a propiedad intelectual es el derecho que le da la expresión del espíritu de una persona. Y no cualquier cosa que hacemos puede tenerlo. La obra tiene que ser original, tiene que ser novedosa y tiene que ser creativa. Que sea novedosa es fácil, no tiene que existir de antes. Que sea original, la palabra original a nosotros nos produce algunos inconvenientes, porque en la vida diaria decimos original a aquello que es novedoso. Lo original quiere decir otra cosa. Original quiere decir que sea el espíritu de una persona, dentro de la ideología que formó el derecho a la propiedad intelectual, que es el romanticismo del siglo XIX. Y que sea creativa es que no sea trivial. Por ejemplo, ¿una foto es una obra intelectual? La respuesta es ni sí ni no. Si uno dice no, está mal. Si dice sí, también está mal. Uno tiene que decir, puede ser. Si la foto es novedosa, originaria y creativa, es una obra intelectual. Y si no lo es, no. Las fotos clásicas que nosotros sacamos en el día de Navidad, diciéndole a todos, digan whisky, son fotos novedosas porque esa imagen no existe en ninguna parte, pero no son originarias ni creativas, y obras intelectuales no son. Aunque el que haya sacado la foto lo sostenga. Todos aquellos textos, imágenes, dibujos, para ser una obra intelectual y estar protegidos por el derecho de propiedad intelectual, deben tener sus caracteres. Y si no los tienen, no lo son. Pero obsérvese que para ser una obra intelectual tiene que estar dirigido a lo artístico, literario, científico y pedagógico, tal como dice la ley. Y esto deja fuera algo muy importante. Lo que deja fuera son los negocios. La protección de los negocios, de las ideas de los negocios y de la expresión de la idea de los negocios no están protegidas por la ley de propiedad intelectual. Eso quiere decir que uno puede copiarlos. Más allá que, sobre todo en Estados Unidos, hay algunas corrientes hoy que pretenden protegerlos. Alguien hace un negocio original, tiene una nueva forma de expresarlo en los canales de comercialización o lo que fuere, o en su forma de hacer propaganda, y eso puede ser imitado porque eso no está protegido. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, imitar las redes sociales y hacer una nueva red social. Cuando uno mira Facebook, por ejemplo, las imágenes de Facebook están protegidas, pero el sistema que hacen con Facebook, el sistema de la forma de relacionarse, que uno pueda chatear y pueda poner la foto y demás, eso no está protegido. La ley de propiedad intelectual argentina es una ley muy vieja, es del año 1933, es la ley 11.723. Ha tenido muchas modificaciones y, sin embargo, arrastra ciertas cosas de la época. Si uno piensa en 1933, todos los autos eran negros, la gente usaba sombrero, desde que un autor escribía con su pluma el libro y el libro aparecía en las librerías pasaban 1 o 2 años. La cantidad de las obras que nos enteramos que se publicaban en los países europeos y mucho menos en Estados Unidos eran muy poquitas. Hoy el mismo día que aparece, basta pensar en Harry Potter, por ejemplo. Y hoy el mundo piensa que esos 70 años de protección son demasiados porque la explotación económica puede ser muchísimo más rápida. A los fines prácticos, uno tiene que tener clara la teoría sobre la propiedad intelectual para poder utilizarla correctamente. Uno tiene que tener cuidado. Hay mucha gente que se entera y aprende el derecho de propiedad intelectual una vez que ya no puede evitar los problemas. Las obras intelectuales ajenas no se deben copiar. Existe un derecho de cita, bastante mal comprendido. La ley argentina, acá se ve problemas de la época, autoriza a copiar, sin autorización, sin que autorice el autor, por supuesto, un trozo de una obra intelectual. Y la ley argentina establece un límite máximo de 1000 palabras u 8 compases de música. De dibujos, por ejemplo, no dice nada. Pero si uno lee así la ley, pareciera que pudiera en una página web, por ejemplo, poner hasta 1000 palabras de una obra ajena, y no es así. El derecho de cita requiere el contexto de cita. La autorización para poner
ciertos trozos de obras ajenas solamente se permite dentro de otra obra intelectual. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las obras intelectuales ajenas no deben copiarse. En segundo lugar, un consejo práctico. Como las ideas no están protegidas, muchas veces es mucho más fácil, creativo y reconfortante expresarlo otra vez. Uno en internet puede encontrar muchísimas ideas y no es necesario copiarlas, uno los puede escribir otra vez. Eso hace que esa forma de expresar pase a ser nuestra y nosotros sí tenemos derecho de propiedad intelectual sobre esa otra. Nosotros tenemos que pensar que ligado a la propiedad intelectual existe un delito. Cuando se reproduce en forma continua y a veces con contenido económico indirecto, porque el contenido económico sale de los banners, cosas parecidas, nosotros cometemos un delito. Ese delito se llama fraude a la propiedad intelectual. Y las consecuencias penales pueden ser sumamente graves. Es un delito que tiene hasta 6 años de prisión. Muy desconocido, pero nosotros en la Argentina y en el mundo en realidad tenemos un caso emblemático que es el caso de Taringa. Eso nos debe enseñar, jamás se deben copiar las obras intelectuales y el riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande por las complicaciones penales, porque los resarcimientos civiles pueden ser muy grandes en Internet y también puede ser muy grande el desprestigio. Los consejos prácticos son, el primero, de todas las obras intelectuales ajenas, tenemos que conocer los límites en los cuales los adquirimos. Es muy común, por ejemplo, que se permitan usar ciertos textos o ciertas imágenes, pero con limitaciones. Es lo que generalmente nos dan las imágenes de los bancos de imágenes. Y en segundo lugar, el gran consejo práctico es reexpresar las ideas que nosotros querramos expresar y no copiar los textos. Cualquier inquietud, consulta, comentario o aporte lo pueden dejar en el foro del portal Educatur y allí nos encontraremos. Muchas gracias.